Vamos a cambiar de tema. Hay muchas cuestiones económicas que nos preocupan mucho, mucho. La que vamos a hablar ahora, no sé si es la que más nos preocupa porque queremos entenderla, que es la suba del riesgo país, que estaba mucho más abajo, había llegado a 4,70. Tenemos la suerte de tener a Marcelo Elizondo, pero vamos a hablar de muchos temas, de la inflación, de la mora de la gente cuando está en relación a sus deudas, de las empresas que siguen cerrando. Empezamos, gracias Marcelo por estar acá, de verdad un placer siempre, pero empecemos por el riesgo país, a entender qué está pasando con el riesgo país. Tratando de ver qué pasa con la variable argentina, ¿no? Sabemos que siempre hay movimientos técnicos, movimientos internacionales, pero ¿qué pasa en la Argentina en estos momentos con el riesgo país? El riesgo país es la diferencia que paga un título de deuda del Estado argentino, del Tesoro argentino, en relación a la que paga un título de deuda del Tesoro norteamericano. Cuando sube el riesgo país, eso quiere decir que vos tenés que pagar una tasa de interés más alta todavía, y eso es que el precio de los bonos argentinos está cayendo. Es cierto que hay temas internacionales, pero hay temas locales también. ¿Cuáles son los locales? El precio de los bonos argentinos está cayendo. El riesgo país no hace mucho estaba en 402, 403 puntos y hoy está en 510. Sí. Eso es porque el precio de los títulos de deuda que emite el Tesoro argentino está cayendo, y ahí hay distintas razones. Hay algunas razones vinculadas con que las noticias económicas en la Argentina no son tan buenas como se esperaba. No son buenas últimamente. Exactamente, pero bueno, para algunos sectores sí, ¿viste? Sí, para un sector sí. En línea general, ahora, poner en el promedio, la economía argentina este año va a crecer en promedio más de 2%, pero en un momento se esperaba que iba a crecer más de 4%. Entonces, si bien hay sectores que caen, como la industria, y otros que suben, como la energía, vos mirás todo, crece, pero crece menos de lo que estaba previsto. A ver, vamos uno por uno, porque está con nosotros Virginia, que trabaja estos temas en detalle, y lo que más nos importa es saber de estas cuestiones, riesgo país, que tiene que ver con los intereses que paguemos, con muchas cuestiones macro que son importantes para la Argentina. ¿Estás preocupado, Caputo, por esto? Supongo que sí. ¿Qué trasciende de esta cuestión sobre este tema, no? Lo que marca la tasa de riesgo para Caputo, la tasa de riesgo país, es la posibilidad de acceder al nuevo mercado a colocar deuda. No es algo que en este momento le preocupa a Caputo porque ya dijo que no va a acceder al mercado. Pero la variable sí le preocupa mucho porque habla de la estabilidad financiera de la Argentina y habla del humor de los mercados. Y acá hay un tema. Mencionaba Marcelo que el riesgo país llegó a los 403 puntos. Eso pasó hace solamente un mes. Sí. En julio pasó de 403 a 510 y la pregunta es, ¿la economía cambió tanto o sigue igual de mal que estaba en julio? Y acá la pregunta es, lo que cambió probablemente es la mirada que tienen los inversores sobre la situación política del gobierno. Entonces quería consultarte, Marcelo, si lo que hay es eso, empieza a ver el factor electoral que empieza a jugar también en el mercado. Sin dudas, el tema político, electoral, como se preveía después del Mundial, empezó a meterse. Empezó la campaña. Y eso no tiene que ver solamente con que los operadores financieros empiezan a mirar más las encuestas. Es que también la política empezó a discutir más cosas. Hoy no está tan claro que el gobierno tenga tan resuelto el manejo del Congreso. Sí. De hecho, en el Congreso el gobierno tuvo que desechar iniciativas porque los aliados de antes ya no son aliados full, son aliados part-time. O aliados para algunos temas, pero no para todo. Pasó con la ley de tierras. Tiene que ver con que las encuestas el gobierno no le están dando con tanta solidez como antes. Hasta hace poco la reelección de Milei parecía garantizada, hoy no está garantizada, y todo eso genera desconfianza y un poco de reacción contractiva, conservadora. Por las dudas, algo. A ver, hay muchos temas que tenemos que hablar de economía. Lo más importante que de lo que se está hablando, Marcelo, no podemos distraernos, es del cierre de empresas. Todas las consultoras están mostrando lo que está pasando con las empresas. Los números son muy, pero muy impresionantes. Tenemos algunos para compartir, pero básicamente esto, ¿no? Este número de cierre de empresas es muy impactante cuando lo vemos día tras día, porque además se está tomando ya mayo de 2026 como referencia. Y lo que queremos cada día, ayer hablamos con Marcos, el dueño de una empresa de sillas que cerró hace muy poco,
cerró después de muchos años y nos contó y nos puso la piel de gallina lo que estaba atravesando. También tenemos los testimonios de otros empresarios que ya están cansados de hablar y que han hablado y que seguirán hablando y que han tenido que cerrar. Vamos a escuchar ahora a un ex Puma de la Argentina, que es Santiago Felan, que es también muy fuerte lo que cuenta. Fue ex rugby y Santiago cerró su fábrica textil. Este es el testimonio de Santiago Felan. La verdad que el panorama de lo que viene, si yo mirase un poco y veo una luz, venimos a seguir peleándola y buscando y dando vueltas como venimos haciendo, pero el panorama que viene es peor. Así que lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, que el lunes no vengan. Son 50 años tirados a la basura, porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara. Están diciendo que soy una mierda. Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que votan. Porque saben que la vida es política. Todo se tiró a la basura. Miren lo que es esto. Está vacío. Y ya está. ¿Y qué voy a hacer? No puedo. No había opción de seguir. Seguir iba a ser peor. No es que dice, nosotros colgamos, flojamos, no somos de esa característica. No había opción de seguir. No hay trabajo en la calle. No hay trabajo en la calle. No hay trabajo en la calle y seguir. A gran escala, a la escala que nosotros necesitamos. Le dicen Tati Filan a Santiago Felan, como yo lo presenté, a este ex rugby. Estaba llorando. Estamos hablando de una empresa, a todos les cuento, que se llama Wilder, que es una empresa textil, era una empresa textil, que trabajaba en General Pacheco, en Las Flores, y que empleaba a más de 100 trabajadores, y que además llevaba Claudio, Virginia, Marcelo, por supuesto, 50 años en la industria textil. O sea, revertir todo esto va a ser difícil, no en la industria textil en general, porque no estamos hablando de empresitas nuevas, sino de empresas que tienen muchos años en el mercado y que están cerrando. Es muy difícil. Es la que vos hiciste referencia ayer, que fabrica o fabricaba, hay que hablar en pasado, para marcas deportivas, sí. Indumentaria para marcas deportivas. Sí, y ahí lo estamos grandes. viendo destruido a Tati Filan, ¿no? Estaba muy conmovido, evidentemente. Es una empresa familiar de hace muchos años y es uno de los tantos casos que atraviesa la industria textil, porque no en todos los sectores industriales. Sabemos que la industria está atravesando un momento muy duro. El sector textil es tal vez donde se encuentran más de este tipo de casos. Pero nosotros ayer mostramos el dueño de una mueblería, Exacto. O sea, de una fabricante de muebles. Por lo tanto, no es solamente esto, ¿no? No, este es el más grave, si se quiere. Este es el sector más grave. Pero, a ver, tenemos otros testimonios también, Marcelo. Digo, estamos todos los días recibiendo historias muy conmocionantes. Mira, hay un problema de caída en la cantidad de empresas y eso impacta más porque tenemos los testimonios en vivo. De los empresarios, además. Pero hay un fenómeno que no impacta tanto, pero que es concurrente. Siempre en todos los periodos hay caída en la cantidad de empresas, pero hay creación de empresas nuevas que compensa. Entonces vos decís el número neto no cae. Siempre cierran empresas, pero se crean nuevas. El problema que está ocurriendo en la Argentina es que no se crean empresas nuevas. Ahí está. Ahí hay un ajuste general. ¿Y por qué? Porque no hay financiamiento, porque la tasa de ahorro y la tasa de inversión es muy baja, porque todavía no se ha estabilizado la economía, porque todavía no se ha producido una reforma impositiva, sobre todo que favorezca a las pymes. Tenemos la misma estructura impositiva muy gravosa para las grandes que para las pymes, y las pymes no pueden, por eso hay tanta economía en negro. Entonces yo te diría, es cierto que cierran empresas, pero a mí me preocupa más que no se crean empresas compensando, porque el cierre de empresas ha habido siempre, pero ha habido empresas que se han creado en compensación, entonces el número neto no varía tanto. De hecho, estas estadísticas que estamos mostrando
mostrando, lo que muestran es el neto y el neto negativo, que es lo que joroba mucho, pero la tasa de cierre de empresas está bastante en línea con lo que ocurrió siempre. Lo que pasa es que al no compensarse... A ver, en el promedio es más alto, pero es un de todas poco más maneras, alto, pero al no compensarse es donde te queda un achicamiento de la economía, no es más ni menos que una economía que se reduce. Exactamente, porque toda la gente que deja de trabajar en un lugar no tiene dónde ir a trabajar. Y ayer nos contaba Marcos, el dueño de esta fábrica de sillas, ex fábrica de sillas, que se van a trabajar a la informalidad. No es que se consigue trabajo formal. Y esto es gravísimo, porque los estudios dicen que está creciendo aún más la informalidad cuando en algún momento bajó. Bueno, ahí tenés un ejemplo también de una moneda de dos caras. Si vos mirás el empleo total en la Argentina no está cayendo tanto, pero lo que está pasando es que hay transferencia del empleo formal al empleo informal. Hay creación compensatoria de empleo informal en negro ante la caída del empleo formal. Y eso también es un problema de adaptación de la economía que yo creo que tiene muchas causas. Algunas causas es que la economía se está ordenando y hay muchos que padecen por ese ordenamiento porque estaban seteados para el modelo anterior. Pero hay otras causas vinculadas con que no hay financiamiento, con que no hay reforma tributaria, con que el poder adquisitivo del salario cae, y ahí hay un fenómeno también para analizarlo con muchos matices. Si vos mirás, en realidad el salario neto en términos reales no ha caído tanto. Lo que cae es la capacidad adquisitiva del salario, sí, porque tenés que disponer una porción del salario más para pagar servicios públicos que antes estaban subsidiados. Sí, sí. Y ahora sanamente se están reduciendo los subsidios, pero eso afecta el poder adquisitivo para todo el resto de la economía. De modo que estamos en una instancia complicada en la que hay un proceso de saneamiento que es necesario, pero un proceso de no recuperación, de no reacción. El propio presidente del Banco Central dijo, hoy lo volvió a decir, la economía no crece como nosotros creíamos que iba a crecer, y yo creo que ahí hay un poco de explicación. Bueno, ahora, sí, también dijo que iba a seguir la política monetaria contractiva, ¿no? Digo, sí, con lo cual la expectativa... Va a seguir crecer, entonces. Exactamente, la expectativa, que es un poco lo que se estaba mencionando, lo que ayer Diego Coats mencionaba, que es que el cierre de empresas continúe, que la recuperación del salario se postergue, y esto es parte de lo que la misma Cristalina Georgieva en la visita a la Argentina hizo hincapié en, bueno, el impacto que está teniendo en la microeconomía, la reforma y esta postergación, y esto tiene que ver no solo con la expectativa referente a 2027 y elecciones y lo que están mirando algunos inversores externos y lo que pasa con el riesgo país, que es el humor social de hoy, sí, que este es uno de los elementos que hoy se está teniendo muy en cuenta. Déjame agregar una pastillita a lo que menciona Claudio. A tal punto en el mercado hay ese humor social que ya tenés informes de grandes bancos de inversión pidiendo políticas enfocadas, transitorias, temporales. Es decir, el propio mercado le está pidiendo al gobierno que afloje un poco la mano porque el mercado teme que pierda las elecciones. El mercado, claro, los analistas políticos, muchos gobernadores, los empresarios, todos le están pidiendo al gobierno algo parecido, ¿no? Algo parecido. Hay un empresario del agro, es el titular de la aceitera de esa, que también habló, se llama Roberto Urquía. Escuchemos lo que dice. Con los sueldos no se llega a fin de mes. Y a las empresas que tienen que pagar los sueldos les cuesta mucho. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? O sea, si la empresa ganaría muchísimo y la gente cobraría y no le alcanza, sería un tema. Pero hoy le cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no les alcanza, no para llegar a fin de mes, no alcanza para llegar al 15 de cada mes, dependiendo en qué estamento esté en el tema salarial. Yo no tengo la fórmula mágica como para dársela, pero yo creo que lo fundamental es que la macro y el equilibrio de la macro es importante, pero no hay que descuidar lo que uno observa en la micro, porque si no, la macro hoy por hoy no llega a algunos sectores de la micro. Esto es la generalidad de lo que hablan muchos empresarios de distintas actividades. ¿Qué es esto? Bueno, está bien, nos parece bien el equilibrio fiscal, nos parece bien el orden. Ahora, lo que está pasando no están haciendo nada, son lo que está pasando, ¿no? Sería un buen cristiano. Yo creo que, entre otras cosas, lo que está pasando es que al ir reduciéndose la tasa de inflación, que te permitía ocultar toda la ineficiencia sistémica de la economía argentina, empiezan a aparecer problemas que hay que resolver y no están siendo resueltos.
Uno de ellos es el impositivo. La Argentina tiene un sistema impositivo muy costoso en su administración y con una alta tasa, una alta presión tributaria para los que pagan. El 40% de la economía está en negro. Bueno, eso hay que resolverlo. Y en eso hay una necesidad de resolución por parte del gobierno nacional y también por parte de las provincias. Marcelo, déjame agregarte ahí que el gobierno que había propuesto que las 3 reformas grandes que iba a hacer, una de ellas era la fiscal, la postergó. Digo, hizo algunas reformas parciales en algunos aspectos impositivos, pero dejó postergado todavía sin tiempo y creemos que ya en este mandato no va a haber, es una reforma integral. Claramente el gobierno está diciendo que la reforma impositiva pasa para más adelante. Probablemente hay una falta de consenso político, de acuerdo entre las distintas fuerzas sobre qué tipo de reforma. Porque la reforma no es solamente cambiar impuestos nacionales, sino cambiar impuestos provinciales, el famoso impuesto a los ingresos brutos, que es de los más dañosos para la actividad económica, y cambiar la relación entre el Estado nacional y las provincias en la coparticipación federal, que también es muy perniciosa en términos de incentivos. Bueno, hay pendiente una reforma impositiva, hay pendiente una recuperación del crédito, la tasa de creación de empresas depende mucho de eso, y hay pendiente también una mejora en las expectativas. La verdad es que en la medida en que todo esto, como decíamos con relación al riesgo país, genera cierto pesimismo, bueno, si vos le inyectás un poquito de pesos al mercado, eso va al dólar, no va a la economía. Marcelo, venimos hablando de todo esto hace un montón, por lo menos desde que empezó este gobierno, si no es de antes, y no vemos que esto esté sucediendo, digamos. Coincide ahí cada vez, como dice Diego Coats, que ayer nos dijo, un consenso más general entre analistas de distinto origen incluso, y quizás de distinta ideología, economistas, la gente que cuenta, empresarios, o sea, coincidencias entre empresarios y trabajadores, y sin embargo todo esto que decimos que tiene que hacer no está sucediendo. Sí, y con el agravante de que la dinamización de la economía del primer año y medio de gobierno se frenó porque se frenó particularmente el crédito, cuando el año pasado pegó el salto la tasa de interés, y un poco mucho tiene que ver con lo que decía Marcelo de la falta de financiamiento y la falta de crédito para poder dinamizar la economía. Marcelo, quiero agradecerte muchísimo que hayas venido. Un gusto para mí siempre. Es una pena que no poder dar buenas noticias en relación a esto, ¿no? Pero un placer siempre tenerte. Gracias por la invitación. Un lujazo.